está un poquito apretado por los tiempos, pero el Señor nos está permitiendo vivir una experiencia hoy nueva. Lo más importante que siempre tenemos que tener en todo momento es la apertura a la novedad. Uno quisiera unas cosas y el Señor le va poniendo otras. Uno quisiera poder hablar mucho y el Señor de pronto lo manda a callar. U otras veces uno quisiera callarse mucho y el Señor lo pone a hablar. Esa es la dinámica del Señor. Nosotros no la conocemos en qué momento la pone, pero tenemos que tener nuestro corazón en una disponibilidad tal que podamos aceptar lo que Él nos pide, que podamos descubrir lo que Él nos pide. No es fácil, porque nuestros afanes, nuestros intereses personales, las preocupaciones de cada día, las situaciones familiares que muchas veces tenemos, como que nos bloquean y nos sacan de la realidad. Pero tenemos que aterrizar. Miren que hoy el Señor habla con autoridad. Miren que hoy el Señor saca un espíritu inmundo. Miren que hoy el Señor está predicando, anunciando. Y lo que el Señor hace, también nos toca hacerlo a nosotros. Vamos a un ratico corto que sigue con una reflexión bien importante. Y es que somos consagrados. Todos los que estamos aquí reunidos en este momento, somos consagrados. El Señor nos consagró. ¿Cuándo sucedió eso? Algunos se atreven a decir, ¿cuándo sucedió esa consagración que el Señor hizo de cada uno de ustedes? En el ¿Sabían bautismo. ustedes que eran consagrados? Sí, en el ¿Cuándo bautismo. fue? El día del bautismo, del bautizo. El día del bautismo. Eso es lo maravilloso. Ustedes lo saben muy bien. El día de nuestro bautismo fuimos consagrados. Entonces, como consagrados, vamos a reflexionar hoy en estas realidades. ¿Qué quiere decir esa palabra consagrados? Vamos a pensarlo. Cuando usted abre el diccionario de la Real Academia de la Lengua, se encuentra que consagrado viene del latín, consecrare. ¿Qué quiere decir eso? Tiene 6 significados diferentes. Primero, consagrado es hacer sagrado a alguien o a algo. Nosotros fuimos hechos sagrados el día de nuestro bautismo. ¿De qué manera podemos decir que quedamos sagrados? Una expresión que nosotros decimos. ¿Alguien la sabe? Por el bautismo nos convertimos en Sacerdotes, profetas y reyes. por una parte, pero por otro lado nos convertimos también en Hijos, hijos de Dios. Y por otro lado, algo más. hermanos en Cristo, Muy bien. Y otra más. templos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Templos del Espíritu Santo. Yo quiero detenerme en esa acepción que es bien bonita. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Templos vivos del Espíritu Santo. O sea, tú, hermano, eres un templo vivo del Espíritu Santo. Y cuando entras en relación con el otro, estás entrando en relación con el templo vivo del Espíritu Santo. O sea, estás entrando en una dimensión sagrada, en algo maravilloso. Si uno se detuviera a pensar eso, tendría que tratar al otro como una presencia viva de Dios, porque Él está consagrado. Y entonces nos cambiaría o nos cambia por completo nuestra forma de relacionarnos. Pero también consagrados tiene una segunda significado. Fama o determinado ámbito o campo de acción. En nuestro caso, nos ha cambiado, nos ha consagrado, nos ha conferido eso que ahora decíamos, hijos de Dios. Eso que nos ha hecho
hermanos. Eso que nos ha hecho miembros de la iglesia, o sea, nos está confiriendo una dignidad. Sacerdotes, profetas y reyes. En ese campo nos tenemos que mover. Pero también se dice de consagrados el dicho de una autoridad competente, reconocer o establecer firmemente algo. Eso lo hace una autoridad. En este caso, no nos interesa ese significado mucho aquí. Pero sí el cuarto tiene un significado muy bonito para nosotros. Porque consagrados es dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o una cosa. Y nosotros hemos sido consagrados para ofrecer nuestra vida como una ofrenda agradable a Dios. Miren qué hermosura. Entonces nosotros todos los días, en todo lo que hacemos, hemos sido consagrados para ofrecer a Dios nuestros cuerpos, nuestra vida, nuestro ser como una ofrenda agradable a Dios. Eso también cambia nuestra forma de pensar, porque entonces yo tengo que mirar qué consecuencias tiene eso para mí. Y un quinto significado está en dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin. Consagrar la vida, en este caso a una causa de la verdad, consagrarse al estudio y en nuestro caso como bautizados, consagrarnos a Cristo, porque nos volvemos por el bautismo otros Cristos. Nuestra forma de actuar y de vivir en el mundo debería ser la misma forma de actuar y de vivir de Jesucristo. Uy, pero es que yo no tengo todo eso. Uno se asusta cuando le dicen eso, ¿cierto? Pero la verdad es que para eso fuimos hechos. Imperfectos, claro, muy imperfectos, pero miren que fuimos consagrados para que podamos vivir como Jesucristo vive. Dicho también, esto se dice de un sacerdote, él tiene una consagración especial, mediante la cual él queda, digamos, no capacitado, sino que queda con la potestad de pronunciar en la misa las palabras que operan esa transubstanciación que se da ese pan y ese vino que se convierten a partir de ese momento ya no en pan y vino, sino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ese es un misterio maravilloso al cual nosotros asistimos y vamos a participar ahora en la mañana. ¿Qué palabras asociamos con consagrar? Piénsenlo nomás. Tantas cosas que podríamos decir, a ver qué se les ocurre. ¿Qué es para ustedes consagrar? Fuera de lo que hemos dicho. A ver, atrévanse. Santificar. Santificar. Otra. Ofrecer. Ofrecer, eso es consagrar. Otra. Separar para Dios. Separar para Dios, maravillosa. Otra. Abandonarme en Dios. Excelente. Otra. Pertenecer al Señor. Pertenecer al Señor. Otra. Hacerme uno con Dios. Interceder por los demás. Interceder por los demás. Yo me consagro para interceder. Otra. Enviar. Enviar. Bueno, podríamos seguir diciendo muchas palabras. Dicho en términos sencillos, la dedicación o consagración se refiere a la decisión de quién va a controlar la vida de uno. ¿Quién va a controlar tu vida? ¿Te dan cuenta la importancia de esa consagración que hemos recibido? ¿Quién va a controlar tu vida? Eso es muy bonito decirlo. Y alguno de ustedes me diría, no, pues es que yo como bautizado mi vida la controla Dios. Y así debería ser. Pero reflexionemos un minutico y yo los voy a invitar, ojalá escriban. ¿Quién controla tu vida? Piensen en lo que usted hace a lo largo de un día.
todas las cosas que usted va realizando. Y fíjese quién está controlando su vida. ¿Sí es Dios? ¿Quién se atreve a decir quién controla la vida suya? Dios. Dios. Y cuando usted está con alguien y termina en una discusión con él, ¿quién está controlando su vida? Si estoy en discusión, me dejo controlar del mal. Exactamente, me estoy dejando controlar del otro que quiere que yo pelee, que yo disguste, que yo me enoje, ¿cierto? Sí. Entonces, en nuestra vida no es por personas. Cuando usted empieza a mirar ciertas cosas y se deja llevar de ellas y entonces termina diciendo, ay no, es que yo sin este celular o sin esta cosa yo no puedo vivir. ¿Quién está controlando su vida? El enemigo. Ese enemigo, esa cosa que no es mala, pero si yo me le dedico a ella, es el que está controlando mi vida. Cuando yo me dedico y me dejo llevar por las emociones, por la pasión, por el sexo, ¿quién está controlando mi vida? El demonio. Y entonces son las pasiones movidas por el enemigo que nos están controlando. Uno debería ser dueño de sí, pero entonces nos damos cuenta que verdaderamente a lo largo del día nos van controlando las fuerzas del mal, que aparecen en personas, que aparecen en situaciones, que aparecen cuando usted todo lo pone en el dinero y trabaja y se esfuerza y se mata para conseguir dinero. ¿Quién controla su vida ahí? El enemigo. El dinero, y el enemigo pone el dinero para que usted... Las ganas de tener poder. ¿Eh? ¿Cómo dices? Las ganas de tener poder. Las ganas de tener poder, ese es otro que controla la vida de uno, y entonces uno se olvida de Dios y lo único que hace es ver cómo yo mando, cómo yo ordeno, cómo yo... y me voy perdiendo. Entonces yo como consagrado en el bautismo tengo que ir siendo consciente de esto, que es el enemigo al cual yo renuncié. Porque miren, ¿qué nos preguntaron el día de nuestro bautismo? Renuncias a Satanás. Renuncias a Satanás, a sus seducciones, a tu egoísmo, a la ¿Me permiten participar? fuerza del mal. Porque Yo cuando quiero usted se dedica a hacer mentiras, a decir mentiras a toda hora, no es que es una cosita pequeñita. ¿Quién está controlando su vida? Dios. No. No, la está controlando el poder del mal que lo lleva a que usted sea un mentiroso. Y le decimos, no, pero es que es una mentirita chiquita que no le hace daño a nadie. No. Y uno empieza por... Pero así se comienza. ¿Eh? Así comienza uno, ¿cierto? Porque no hay mentira pequeña. Y de pequeñas cositas en pequeñas cositas, cuando menos piensa uno, está lejos de Dios. ¿Y vale la pena vivir la vida lejos de Dios? No. Nunca. O sea, hay un joven que hace rato quiere participar. A ver. Joven, adelante. Jesús. Muy buenos días. Lo que pasa con esta parte es muy interesante para mí porque nosotros como personas somos débiles y frágiles. Por eso tenemos que comenzar como a renunciar a una cantidad de situaciones, porque es ahí donde el enemigo quiere atacarnos y el enemigo nos ataca por donde uno menos piensa. Entonces tenemos que vivir con esa fortaleza, llenos de la presencia de Dios y experimentar, por ejemplo, lo que vemos en la lección. Es todo eso, es darle ese poder a Dios, porque con Él podemos evitar una cantidad de tentaciones, porque son por medio de las tentaciones donde nos dejamos seducir por esas cosas vanas, por eso que creemos que todo es bueno para nosotros, pero equivocadamente estamos dándole la espalda a Dios cuando aceptamos en nuestras vidas una cantidad de cosas. Ese es el enemigo y el enemigo está puesto en toda una cantidad de situaciones que nosotros no creemos. Entonces hay situaciones retantes y ocurren
para que nosotros podamos experimentar ese amor de Dios, para que podamos romper con una cantidad de cosas que es lo que nos lleva como al mal, ¿cierto? Entonces, para mí es muy importante, el sentido de la oración nos ayuda con todo eso. Muchas gracias. Excelente, Jesús. ¿Qué parroquia es la tuya, Jesús? San Juan Bosco, abajo del Santuario María Auxiliadora. María Auxiliadora, excelente. Muchas gracias por tu participación. De verdad que sentir que la presencia de Dios es la que debería llevar y controlar nuestra existencia y hacer y dejar que Él sea el que la lleve es bien importante, pero para eso tengo que renunciar a muchas cosas. Bueno, hemos reflexionado entonces y cada uno podría seguir pensando, ¿quién controla tu vida? ¿Quién controla mi vida? Y preguntárnoslo de pronto al anochecer. Uy, bueno, yo hoy cuando me levanté, ¿quién controló mi vida? No, tenía una pereza para levantarme que casi no lo hago. ¿Quién controló mi vida? El enemigo a través de la pereza. Cuando me levanté, terminé discutiendo. Porque me llamó mi mamá o porque mi esposa o porque tal cosa y yo me enojé y ¿quién controló tu vida? Y así por el estilo, sigue uno mirando su acontecer del día para ver quién controla mi vida. Y entonces eso nos va a permitir descubrir cómo hay otras fuerzas oscuras que están controlando nuestra vida para que empecemos a pedirle a Dios que nos dé valor y fuerza para que sea Él el que controle esos momentos. Aquel momento en que voy a empezar una discusión, Señor, tú que controlas mi vida, dame la capacidad de quedarme callado y de no enojarme, de no ofuscarme, y así por el estilo en todos los momentos de nuestra existencia. De esa manera hacemos lo que el Señor nos decía al comienzo, una vida de oración. Y estar en nuestra condición de bautizados. Démosle un texto de la palabra de Dios, de Efesios 1, 3, 4. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por medio de Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales del cielo. Por Él, antes de la creación del mundo, oigan bien, antes de la creación del mundo, nos eligió para que por el amor fuéramos consagrados e irreprochables. Bautismo somos consagrados, pero ya Cristo de antes de la creación había pensado y digo, ay, el Señor. Es una cosa espectacular. O sea, yo no soy una obra del azar. Yo no soy una obra de un capricho. No, Dios se vale de todas las circunstancias que rodearon mi nacimiento, pero ya Él había pensado en mí, por eso, porque había pensado en mí, yo nací, y nací porque Él me eligió para que por el amor yo fuera consagrado, para que por el amor yo fuera irreprochable en su presencia. Irreprochables en su presencia, o sea, que sea el amor de Dios el que controle nuestra existencia. El amor de Dios el que controle nuestra existencia. ¿Y por qué es posible eso? Acuérdense cuando uno se devuelve a la creación, y él nos dijo que antes de la creación nos eligió. Y cuando la creación, ¿cómo nos creó a nosotros? Nos creó a imagen. A imagen y semejanza. Exactamente. Nos creó a imagen y semejanza de Él. Y si somos imagen y semejanza de Él, entonces, ¿qué somos? Hijos de Dios. Sí, hijos de Dios maravilloso. Pero si Dios es amor y Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿nosotros qué debemos ser? Misericordiosos. Misericordiosos. Debemos ser seres amorosos. Porque si Dios es amor y yo soy imagen y semejanza de Él, entonces, ¿cuál es la esencia que yo debo tener?
El amor. El amor. No hay otra posibilidad distinta, porque fui hecho a imagen y semejanza de Él. Entonces, mi esencia es el amor. Y eso transforma las cosas. Por eso hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame a yo aceptar mi vida, a yo conocer mi vida, a yo amar mi vida para hacer amor para los demás. Porque tú me creaste por amor y para amar, para hacer lo que tú eres. Y vuelve y se sigue transformando nuestra vida. Pero dejemos otro texto, Romanos 12, comenzando. La primera expresión, ahora hermanos. Por el bautismo fuimos hechos hermanos, entonces nosotros no somos el doctor Pedro López, no somos el arquitecto Genaro, no, somos hijos de Dios. En la iglesia, el único título que tenemos es el de hijos de Dios, y por consiguiente entonces entre nosotros somos hermanos. Hermanos, no hay otra posibilidad. Esos doctorados se acaban en la iglesia porque es que aquí no hay ninguno que sea superior. Acuérdense algo que yo les repito mucho. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué existe una comunidad eclesial de base? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Qué debo propender yo? Para llevar a todos los hombres a la plena comunión de vida con Dios y entre sí, entre nosotros, teniendo a Jesucristo como centro, en el don del Espíritu Santo y por mediación visible de la iglesia. Eso va permanentemente ayudándonos a mantener una dinámica en donde somos hermanos por la misericordia de Dios. Y entonces Él nos invita a ofrecernos. ¿Cómo? Sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. Ese es el culto, porque uno consagrado ofrece algo. Entonces, si yo estoy consagrado, yo tengo que ofrecer mi vida a Dios como un sacrificio vivo. Miren qué lindo eso. Usted es un sacrificio vivo, usted es un sacrificio santo, usted es un sacrificio aceptable a Dios. Ese es el culto. Por eso todo nace del corazón. Entonces, para que podamos vivir a eso de una manera especial, ¿qué nos dice el Señor? No se acomoden a este mundo. No se acomoden a este mundo. Este mundo nos está ofreciendo tentaciones, pasiones, poderes, búsqueda desaforada del dinero, controlar a los demás, todo eso. Dicen, no se acomoden a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir, para descubrir, digámoslo más claramente, la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, lo que es bueno, aceptable y perfecto a Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto a Dios. ¿Está claro este texto? Sí. ¿Quién quiere decir algo que le impactó en este momento y que haya dicho, yo no lo había pensado? 2 o 3, a ver. Y así es un diálogo bien rico esto. A ver. Me repite la última pedacito que dijo que no alcancé a copiar. No alcanzo a copiar. ¿Quién se atreve a pensar algo al oír esto? Dije, yo no había pensado esto. A mí me impresiona esa parte donde dice que me puede ofrecer como sacrificio vivo y santo. O sea, ahí se está demostrando que el Señor nos está invitando también a la santidad. Entonces, uno dice, es como si yo me hiciera uno con Dios. Perfecto, eso está maravilloso. ¿Alguien más? A mí me invita también en la parte del sacrificio. Tenemos que sacrificar porque como seres humanos somos muy facilistas y nosotros también tenemos que ofrecer sacrificios y esos sacrificios hacen agradable a Dios.
nosotros tenemos que agradarlo a Él de muchas formas, porque queremos es agradar al mundo, hacer cosas para agradar a la gente, y no es así. Es ofrecer sacrificios, esos sacrificios que realmente salen desde el corazón, que uno lo sienta y que los pueda ofrecer a Dios. Y en la parte donde dice, por el contrario, transformarse interiormente con una mentalidad, es pedir, sí, es el discernimiento. En todo momento, pedirle al Señor que sea Él, por medio de su Santo Espíritu, que le indique a uno y que le refleje todas esas dudas o todas esas expectativas que uno maneja para poder obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Maravilloso, muchas gracias. Jesús. Bueno, José Ignacio, la verdad que a mí sí me impactó cuando dijiste que nosotros éramos consagrados, porque yo miraba a la palabra consagrados, a los sacerdotes, a los laicos, a los que pues están ahí acompañando al sacerdote, a los que dan la comunión, o sea, yo lo miraba, era como ese lado de consagrados, yo lo miraba para allá como en ese pedestal. Lejos, lejos. Lejos, muy lejos, o sea, casi que hay que hacer cursos de años y años y años para uno poder llegar a que lo digan a uno, usted está consagrado. Entonces, esa palabra sí me hizo como reflexionar, y sí, realmente yo soy consagrado. ¿Desde qué momento? Desde el momento del bautismo. Entonces, eso sí me impactó mucho, que yo también soy consagrado. Es que mira, Irma, el mismo crisma que utilizan en el bautismo, porque te ungen con el crisma para ser consagrada, es el mismo que utilizan en la confirmación. Cuando tú quedas consagrada, renuevas tu aceptación al Señor. Y es el mismo que se utiliza cuando ordenan al diácono, ordenan al presbítero y ordenan al obispo, porque somos consagrados. Es que todos, por eso somos, como cantamos en una canción, pueblo de reyes, Asamblea Santa. Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, no por los sacerdotes, ellos están para consagrar el cuerpo y la sangre del Señor, pero el pueblo sacerdotal son. Don Ignacio, buenos días. Y por eso es muy bonito. Don Ignacio, buenos días. Buenos días. Buenos días para todos. Qué lindo, qué rico. Buenos días. Yo quiero entonces hacer una pregunta con toda esta reflexión. Sí. Si hay solo una consagración. Yo la voy, mi amor, yo la voy a hacer enseguida. Si hay solo una consagración, que es por medio del bautismo a nuestro Señor Jesucristo. Sí, señora. Porque entonces existen tantas consagraciones, que me consagró a... Entonces, no estoy confundida como en esa parte. Ahora es que la consagración a San José, o la consagración a María. Eso, entonces. La única consagración que existe es la del bautismo, y es consagrados a Jesús por medio del bautismo, o a Dios. Las otras son devociones, que no es consagrarse uno a la Virgen, uno no se consagra a la Virgen, uno por medio de la Virgen se consagra a Dios. Sí, eso hay que entenderlo muy claro, porque hay errores en este momento que se han ido difundiendo. No, es que yo me consagré a la Virgen. Perdóneme, uno no se consagra a la Virgen, uno se consagra a Dios por medio de la Virgen. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo lo quiero hacer como lo hizo la Virgen María cuando se consagró a Dios, porque es que María se consagró a Dios, nos lo decía Monseñor muy claro ahora. Ella se le consagró a Dios. Al único que uno tiene que consagrarse, y por eso ahora hacía la pregunta, ¿quién controla tu vida? ¿La controla la Virgen? No, la controla Dios, y yo tengo un modelo para dejarme controlar, la Virgen María. Maravilloso. Los santos son modelos para yo vivir la consagración. María es el modelo por excelencia para vivir la consagración a Dios, pero no es que yo me consagro a ella. San José es un modelo hermoso. ¿Vieron todo lo que Monseñor nos dijo acerca de San José? Y ese es un modelo para yo vivir mi consagración a Dios. Eso deberíamos mostrarlo muy claro en nuestras pequeñas comunidades, en las comunidades eclesiales de base.
que es que la consagración ya la hicimos. Y cuando yo fui consagrado en el bautismo, oigan esto, que también se nos ha olvidado, pero es claro, yo me consagré una vez y para siempre. Yo, por más que reniegue, ya soy un hijo de Dios. Por más malo que me vuelva, yo ya tengo una huella, la huella que sembró el bautismo. Por eso el bautismo jamás se debe repetir. Nunca se debe repetir el bautismo. Es tan sagrado el bautismo que incluso la iglesia, cuando en un cristiano que estaba en una comunidad distinta a la católica, viene y se hace católico, investigan y preguntan si ese fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y si lo fue bautizado en esos tres nombres de las tres divinas personas. La iglesia lo único que hace es unos ritos complementarios al bautismo, porque él ya está bautizado. Él ya está bautizado. Acuérdense en que estamos en condición de extremo peligro, en capacidad de bautizar a una persona que no se haya bautizado, siempre y cuando queramos hacer lo mismo que hace la iglesia, el querer de Dios. Entonces fuimos consagrados. Y eso nos debe quedar claro. Estamos hasta aquí sin dificultades, ¿cierto? Gracias, don Ignacio. ¿Entendiste claro, Orlinda, lo que te... Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Vamos a ir redondeando. Y esto lo pregunto. No nos da el tiempo, lamentablemente, para que lo contestemos y lo compartamos, pero sí les voy a dejar la tarea. Usted tiene que cuidar su corazón. Porque si usted es un consagrado, usted debe cuidar su corazón. Entonces yo le puse 1, 2, 3, 4 y 5 porque hubiera querido hacer el ejercicio si tuviéramos un buen rato. Pero hágalo usted en su casa. Y ponga 5 cosas con las cuales usted a partir de hoy va a empezar a cuidar su corazón para poder vivir como un consagrado. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí. 5 acciones, 5 cosas que usted tiene que empezar a hacer hoy, que usted tiene que cambiar en su vida, que usted debe mejorar, que usted debe reafirmar para poder cuidar su corazón y vivir como verdaderamente una persona consagrada a Dios. ¿Queda clara la tarea? Entonces, nosotros tenemos la fortuna, y aquí voy redondeando este ratico, nosotros tenemos la fortuna de que conocemos las cosas maravillosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Qué hizo Dios por medio de Cristo? Nos puso en Cristo, nos libró del reino de las tinieblas, nos ha librado del poder del pecado, nos ha librado del yo, nos ha librado de la carne, nos ha librado del mundo y especialmente nos ha librado de Satanás. Cristo volvió para vivir en nosotros. Cristo vivió para... Nosotros dejamos entonces la posibilidad de cumplir la justicia de la ley. ¿Se dan cuenta de ese signo, de esa imagen que hay ahí? ¿La reconocen? Sí, es una pila bautismal. Una pilita bautismal, una pila bautismal. Algo parecido a en donde nosotros fuimos bautizados, donde derramaron esa agüita. ¿Qué es el bautismo? Dice que el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. O sea, el bautismo es un don de Dios, es un regalo, ninguno lo ha comprado. ¿Y cómo lo llamamos? Tenemos una serie de palabras para llamar al bautismo. Vean, el bautismo lo llamamos don, lo llamamos gracia, lo llamamos unción, lo llamamos iluminación, lo llamamos vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración. Todas las cosas que podamos decir, así lo llamamos. San Gregorio dice
Es un que es conferido a los que no aportamos nada. Nosotros no aportamos nada. Nosotros solamente estamos ahí para ser bautizados. Lo llamamos gracia porque un pobre se lo da. No tenemos, es un regalo, es una gracia, es un don. Es bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Hay alguien que tiene prendido un micrófono y están hablando por allá de otras cosas. Ligia Luz Posada. Es unción, ya lo apagó. Es unción porque es sagrado y real. Tales son los que son ungidos, somos sagrados. Es iluminación porque es una luz, recibimos la luz y nos convertimos en luz. Uno podría decir una frase que a mí en estos días descubrí, cuando lo oí me golpeó duro en el corazón. El que camina conmigo no anda en tinieblas, eso dice Jesús. El que me sigue no anda en tinieblas, el que camina conmigo. Y yo dije, carajo, y si yo soy, perdónenme, si yo soy hijo de Dios, si yo soy otro Cristo, entonces el que camina conmigo no debería nunca andar en tinieblas, porque yo debo ser la luz para él. Qué bueno que nosotros volviéramos esta frase, algo para vivirlo nosotros en nuestras comunidades. El que camina conmigo no camine en tinieblas, no ande en tinieblas, porque yo me comprometo a iluminarlo y a recibir la luz de él. Y es vestidura porque cubre nuestra vergüenza, lava nuestro pecado y nos reviste de una blancura inmensa. Y baño porque lava, y sello porque nos guarda, y es signo de la soberanía de Dios. Dios debe ser el que gobierne nuestros corazones. Por eso remato para darle paso al siguiente proceso que vamos a vivir en esta mañana, dándole gracias a Dios por todos ustedes. Ustedes son seres maravillosos. Yo estoy esta mañana Señor, yo voy a hablarle a unos consagrados y a lo mejor algunos todavía no han descubierto ese maravilloso que es su vida como consagrados, pero Señor, permite que tu espíritu descienda en cada uno de estos corazones para que puedan vivir conforme a lo que tú quieres y conforme a lo que tú los volviste. Unos hijos maravillosos consagrados a ti como sacerdotes, profetas y reyes, como templos vivos del Espíritu Santo, como hijos de Dios, como hermanos que están caminando a la plena comunión de vida con Dios Padre, buscando la fraternidad, la comunión entre todos, siguiendo a Jesucristo en el don del Espíritu Santo, por mediación visible de la Iglesia. Y así sea. Mis hermanos, esto era mi aporte para este ratico. Podíamos haberlo explanado en muchas cosas y pasar el resto de la mañana, pero queremos regalarles pildoritas muy especiales para que ustedes sigan viviendo esa experiencia de Dios. Ahora, en lo que sigue, vamos a tener un rato en donde vamos a hablar de una cosa maravillosa.